Marx, si se dan cuenta, es un gran admirador del capital. Entiende y fue probablemente el mejor lector de cómo funciona realmente el capital. ¿Ok? Al entenderlo, lo que se trata de hacer con la teoría marxista no es negar el capital, es superarlo dialécticamente. La intención no es negar el capital, es superarlo dialécticamente. ¿Ok? Ahora sí vamos a tener que hablar un poquito de Hegel. Hegel, un idealista romántico alemán, bla, 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 que fue el antecedente de Marx en el sentido de la lectura de la dialéctica. Si Hegel fue un idealista dialéctico, Marx es un materialista dialéctico, ¿no? Donde Hegel trató, o sea, Marx dijo, vamos a hacer lo mismo que Hegel, pero vamos a cambiar el punto de partida. ¿Por qué? Porque Hegel, la dialéctica partía de la idea, y en Marx la dialéctica parte de la materia, parte de las cosas, del mundo material, de las relaciones de producción, de la relación del hombre con el mundo material y cómo esto produce los procesos y los cambios históricos. ¿Okay? Pero hablando específicamente sobre la palabra dialéctica, que digo, vulgarmente se cuenta como esto de tesis, antítesis, síntesis, voy a usar esto como ejemplo, pero no es tan simple como solo esto, ¿no? Hay dos momentos históricos que se contraponen, vamos a ver como capitalismo y feudalismo. ¿Okay? Existía el feudalismo tiene una serie de incongruencias internas o una serie de inconsistencias internas o atributos asimétricos internos que se oponen al progreso de la historia. ¿Okay? A medida que se van resolviendo estas asimetrías, que se van resolviendo estas oposiciones históricas, hay procesos de cambio y estos procesos de cambio dan lugares a una síntesis. ¿Por qué? Porque se resolvieron aquellas cosas que se antagonizaban, la relación entre el hombre y Dios, la relación entre el rey y el pueblerino, las relaciones de dominio. Todos estos antagonismos, por las propias maneras en cómo el ser humano exigía al mundo lo necesario para subsistencia, se van resolviendo y la manera como se resuelven produce un nuevo momento histórico. En el caso después del feudalismo, el feudalismo se supera y el proceso de Aufhebung produce lo que entendemos como capital. ¿Okay? El capitalismo entonces es la superación del feudalismo, es la síntesis, la solución de todos aquellos problemas, los antagonismos internos que se presentaban dentro del feudalismo. ¿Okay? Pero este proceso histórico de la dialéctica pues no acaba. O sea, no es como que, ya llegamos, este es el fin de la historia, ¿no? Que este es el gran error histórico de Fukuyama, ¿no? De decir que la historia había terminado, que con la caída del muro de Berlín ya no habían antagonismos que resolver, ya no habían problemas que resolver y prácticamente esto era. Éramos simplemente gestores y administradores de lo que teníamos y no había conflictos internos que resolver en el modelo actual socialdemócrata. Pero claro que los hay y de hecho muchos son los que plantea Marx. La resolución, pero la superación dialéctica de estos conflictos internos es lo que produce el cambio histórico. Entonces, no es, y a ver, aquí voy a leer mejor. Pero el otro no es esencialmente lo negativo vacío, sino que es aquello que es tomado como resultado habitual de la dialéctica. Más que el otro del primero, o negativo inmediato, por lo tanto, él está determinado como mediado. Contiene en general en sí mismo la determinación de lo primero. Lo primero es así esencialmente conservado y mantenido también en el otro. Retener lo positivo en su negativo. El resultado de la presuposición en el resultado es esto lo más importante en el conocimiento racional. A ver, cuando se supera algo en un sentido dialéctico, en el Aufhebung, se resuelven las contradicciones entre los dos momentos históricos. Pero lo bueno, lo positivo, se preserva. Lo negativo no es un vacío que se tiene que abandonar completamente, sino que al resolver las contradicciones que se oponían al progreso de la historia, la resolución es lo que permanece en la síntesis que después supone o crea las condiciones para que siga el movimiento de la historia. Por eso es la frase esta que siempre les he dicho, no somos anticapitalistas, somos postcapitalistas.
O sea, la idea es que la crítica al capital busca, entendiendo de una manera cruda y real, entender cuáles son las contradicciones internas del modelo capitalista, cómo se pueden resolver y cuál es el proceso histórico que genera posibilidades para lo nuevo. Siendo que no estamos negando lo negativo como un vacío que tiene que ser simplemente desechado y abandonado por la historia, sino que realmente el proceso dialéctico presupone que nosotros somos capaces de integrar aquello que funciona, de integrar aquello que es el resultado de la solución entre los puntos antagónicos y llevarlo con nosotros a la creación de lo nuevo. Si Marx presuponía, y tratando de ponerlo de una manera muy tosca, como los principales factores de esos tres momentos que él determinó como los potenciales movimientos dialécticos de la historia después del capital, que es: el capital presupone una propiedad privada de los medios de producción, el socialismo presupone una propiedad estatal de los medios de producción y el comunismo una propiedad proletaria de los medios de producción. ¿Okay? Como estoy simplificando muchísimo la teoría marxista, pero solo para que entiendan. Si se fijan, tesis, antítesis, síntesis. O sea, la tesis es propiedad privada de los medios de producción. La antítesis es propiedad estatal de los medios de producción. La síntesis es propiedad proletaria de los medios de producción. Porque en un primer momento, en la propiedad privada de los medios de producción, solo los capitalistas son dueños de la fuerza productiva o son dueños de aquello que produce de manera pasiva capital. En un segundo momento, como antítesis, el Estado es el que es dueño de estas fuerzas productivas y por ende el que es capaz de acumular capital a través de la fuerza productiva de las condiciones materiales. En un tercer momento, como síntesis, se superan las dos y se dice: no, directamente el proletario es el que se queda con la plusvalía del trabajo que ejerce. ¿Okay? Entonces, esta es la manera como deberíamos de hacer racionalmente una lectura de la dialéctica materialista de Marx. Entonces, no es solo criticar por decir lo critico y quiero que desaparezca. No, lo critico porque quiero resolver sus propios antagonismos. Lo critico porque quiero que a través de la resolución de sus antagonismos lleguemos a un siguiente momento que logra superar lo negativo, que se quede con lo positivo resuelto y produzca condiciones para que lo nuevo pueda surgir. Esa es la intención real que deberíamos de tener como marxistas. Entonces, el marxismo conquistó en su significación histórica universal como ideología del proletariado revolucionario, porque no repudió de ningún modo la más valiosa conquista de la época burguesa. Pero al contrario, asimiló y reelaboró todo lo que hubiera de valioso en más de 2000 años de desarrollo de pensamiento de la cultura humana. O sea, no es revolución por revolución. Es revolución en un sentido de un proceso histórico que toma muchísimos años, que va a tener muchísimos procesos de fracaso, que va a tratar de reivindicar y superar estos antagonismos y algunos se van a ir resolviendo poco a poco hasta que se dé el cambio. Y es más, para cuando se dé el cambio probablemente ni lo notemos. Yo no creo en estos procesos revolucionarios de un día para otro cambian las cosas. No funciona así. Poco a poco tenemos que ir resolviendo los antagonismos internos y críticamente hacer una lectura real de las condiciones materiales del mundo para ver cómo se superan. Y a través de cada una de estas superaciones históricas se van dando las condiciones materiales para que el progreso histórico se dé. No es, de nuevo, como lo dijo Lenin acá, no es lo otro como un negativo vacío. O sea, el capitalismo no es un negativo vacío. O sea, es toda una serie de relaciones que tiene dinámicas de poder y y relaciones humanas y condiciones materiales y vínculos de propiedad y lo que tú quieras. Toda la complejidad del capitalismo tiene que ser analizada en un análisis lo más brutalmente real que se pueda, en un sentido materialista, no idealista. O sea, no un deber ser, sino cómo es. O sea, no desde el liberalismo diciendo cómo debería de ser el capitalismo, que no existe en ningún lugar más que en los libros de ellos y en las escuelas de Chicago, pero no existe en ningún lugar real, sino tratar realmente de ser críticos, fríos y reales sobre cómo funciona realmente el mundo, tratar de ver qué antagonismo, qué dificultad, qué resistencia se genera al proceso histórico y tratar de resolver esos antagonismos.